Amén. Bendito sea el Señor. Así como todos ya se están conectando los hermanos ahí. Te van a dar a Cantora, que no la vimos el martes pasado. Jacqueline Núñez, gloria al Señor, María Salazar. Y los demás que ya empiezan a conectarse en las otras plataformas. Los bendecimos en esta hermosa noche, amados. Así como mi esposa tiene un tema bien interesante, porque no hay una cosa, amado, que es natural que tenga el ser humano, que es la envidia. Es la molestia por el bien de otro. Entonces, ese dolor que da el ser humano cuando ve el bien de otra persona, cuando ve el avance de otra persona, le da como un dolor de la envidia, y muchos actúan de diferentes formas. Unos se hacen lo indiferente, se hacen enemigos, otros planean hacerle daño a la persona, porque, oiga, pero ponte tu trabajo a hacer lo que también para que tú tengas lo tuyo, ¿no te me estás entendiendo? Entonces, es un mal que viene desde la antigüedad, del principio. El ser humano, muchas personas, no todos, pero muchas personas, cuando ven el avance de alguien más en el área que sea, eso despierta la envidia a otras personas. Siempre hemos dicho que si usted tiene, por ejemplo, en un carro que llueve a gente de campo afuera, una expresión del argot popular dominicano, que anda con la puerta amarrada con alambre, que cuando se desmonta tiene que desmontar la puerta primero y después engancharla. ¿Me está entendiendo? Mientras usted anda así, el que tiene uno mejor está contento y lo trata bien porque se siente superior a usted. Wow. Ahora, cuando se cambian los papeles y de repente Dios te bendice y tú compras un vehículo mejor que aquel que tenía, entonces ya cambia todo. Ya tú el semblante le cambia a la persona, y no te está buscando, empieza a alejarse de ti. ¿Por qué? Porque tú has superado a esa persona en esa área. O sea, puede ser en cualquier área, pero es un ejemplo que estamos dando. Entonces, esas cosas siempre despiertan lo que es el celo, la envidia en los demás, el bien o lo que usted haga. Si usted hace algo bien, también molesta. Si usted prospera en un área, es molesta. Si lo que usted avance, le molesta a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que muchos se manejan de diferentes formas. Uno como dije atrás, no le habla, se hacen enemigos, o toman actitudes diferentes. Otro planean hacerle daño a causa del bien que esa persona está haciendo. Y entonces, ¿qué acontece? Que eso se devuelve hacia atrás. Porque cuando eso se practica con una persona justa, con alguien que es justo ante Dios, entonces esa misma justicia que porta esa persona de Dios hace que ese mal no le cargue a esa persona, así que se regrese al autor, a quien lo hace, amado. Entonces, por eso es que vamos a traer esta enseñanza basada en Daniel y también en Esther, para que usted entienda, amado, que el peligro que es cuando personas se levantan en contra de usted o de cualquier otra persona, simplemente porque ha avanzado en algún punto más que otros. Exactamente. Entendiendo que cada quien tiene su parte y que cada quien obtiene lo que quiere, lo que tiene porque el esfuerzo que hace. ¿Usted me entiende? Entonces hay gente que no hacen esfuerzo para nada, pero quieren tener todo. Exacto. Ahora aquellos que se trabajan, que luchan y logran algo, entonces le molestan. No, va a lo mismo también. ¿Usted me entiende? Que tienen su punto fuerte y su punto débil. Entonces el final es muy catastrófico, amado, porque es que si se levantan contra un justo, y especialmente a los de Dios, la justicia de aquella persona hace que no le caiga el mal a esa persona, sino que se regrese al que lo envía. ¿Te me está entendiendo? Entonces, es el peligro de esa situación. Entonces, vamos a ir de una vez a lo que es la palabra del Señor. Te van a decir el santo, saludamos también, ya están conectando a la guerrera. Yo no sé, están los guerreros míos. Ahí, estoy, voy a buscar dos espadas, cuatro, que estoy solo. La suerte que tengo una mujer de fuego. Ahí. Santo. Dios bendiga esa guerrera de Cristo, gloria a Jesús. Entonces, de eso trata. Pero ¿qué es lo que acontece? Que nosotros, o sea, usted no puede tomar venganza por eso, sino orar a Dios por esa persona. ¿Por qué? Porque su justicia, la justicia de Dios que está en usted, no permite, esa cobertura del Señor no le permite que ningún mal le caiga a usted. Así le ponían brujería, hechicería, no. Al Hijo de Dios que está cubierto con la sangre de Cristo no le cae nada. Entonces, al no caerle nada, eso le regresa al que lo envió. Exacto. Es una verdad, ¿te estás entendiendo? Porque Satanás no ama a los instrumentos de él, no. Él odia sus instrumentos también, pero más simplemente lo usa. Exacto. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios, el amor de Dios en nosotros es incondicional. O sea, el amor de Dios siempre está ahí. Lo que hace daño es, o sea, la relación es cuando se deshonra el Señor, cuando se actúa en forma incorrecta ante el Señor, en el pecado y la desobediencia. Pero después el amor de Dios siempre está ahí para con nosotros. A lo contrario que el enemigo, entonces el odio del enemigo siempre está en contra del ser humano. Así es. Y más en contra de los creyentes, amados. Entonces, vamos a leer entonces la palabra. ¿No tiene algo más que agregar, amor? Creo que con esa introducción ya está perfecto. Ya más o menos ustedes saben por dónde venimos y cuál es la línea de esta noche. El alineamiento que le hicimos ahí. Viene un alineamiento de parte de Dios ahora, así que aproveche esos alineamientos que Dios
manda en esta hora por la palabra. Así que quiero ponerlo primeramente en contexto, amados, de lo que vamos a leer. Mire, este capítulo de Daniel, capítulo 6, ya está hablando de los últimos años de Daniel. ajá, Recuerde que él llega aproximadamente a Babilonia en el primer viaje de los cautivos, cuando Nabucodonosor se llevó cautivo. El primer viaje se va Daniel con sus amigos. ajá. Tenía aproximadamente, dicen, de 16 a 17 años. Ahora, pasó Nabucodonosor 40 años, después vino Balsasar y vinieron unos cuantos reyes más que no están en la Biblia, pero duraron 2 años, 3 años, meses, porque cuando murió Nabucodonosor, una batalla tremenda por el reino. No sale en la Biblia, pero cuando busca la historia, fue una batalla muy fuerte, que a última hora fue Nabonidus que se quedó con el rey, que era el papá de Belsasar. Entonces, como él no era venía de la ascendencia real, hubo un problema, un levantamiento, y él tuvo que irse a los jardines de congregantes, no sé, de Babilonia. Entonces dejó al nieto de Nabucodonosor, que era hijo de la hija de él. Entonces, por eso que cuando Nabucodonosor, cuando Belsasar, se le aparece la escritura en la pared, Daniel le da la interpretación y él dice: te voy a hacer el tercer rey, señor de reino, porque él es el segundo, su papá era el primero y él es el segundo. Eso no está en la Biblia, pero eso está en la historia. Entonces, ya Daniel en esta etapa de su vida tenía aproximadamente de 85 a 90 años cuando le acontece esto a Daniel. Entonces, vamos a leer esta parte para que usted vea qué es lo que hace Dios con aquellos que le son fieles al Señor. Cómo Dios pelea por aquellos que le son fieles al Señor. Cómo Dios guarda su vida, guarda su familia por causa suya, por la justicia que usted practica ante Dios. No que pronuncia, sino que provoca, oiga bien, que el enemigo haga lo que haga, pero lo que está usted, la justicia de Dios en usted, provoca una cobertura, que lo que le envía en usted no le cae, sino que regresa a quien lo envía. Porque al mismo Dios se le revoca, obrando a favor de usted. Entonces, vamos a ver lo que le aconteció a este hombre. Dice Daniel 6, ya aquí cuando está Darío, cuando los medos ya derrotan a Babilonia, a Nabucodonosor, fueron derrotados. Darío y Ciro. Exacto, aquí está cuando está Darío. Entonces dice a Daniel 6, del 1 en adelante, esa es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amén. Apareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino. 120 sátrapas vienen siendo 120 gobernadores. Ajá. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior al del rey, al superior. Y el rey pensó, oiga, no habló, él quizá habló en voz alta. Pensó en voz alta. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, o sea, a Daniel. El rey pensó de poner a Daniel sobre todo, o sea, vendría siendo como un José. Después de él sería Daniel. Sería siendo un vicepresidente. Sí, que no vaya equivocado con el martes, que dije que estaba en el pozo de Moisés. No, eso no me salió eso. No, Daniel era. Sí, yo dije que no, Moisés que en el pozo. Ay, padre. Ay, Dios. Estaría pensando en esto. Entonces, oye, y sigue diciendo. Lo confundiste. Sí. De nombre. Entonces, oiga bien, Darío pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Pero se dieron cuenta, o sea, habló en voz baja quizás. Entonces, en el capítulo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga bien, este hombre tiene más de 70 años en el reino, trabajando en el palacio. Sí. Y durante esa trayectoria buscaron todos los libros y todas las cosas y no encontraron una. No encontraron una sola falta, no encontraron. Wow, bendito Dios. Su conducta intachable, pero eso eso nunca sale a relucir. No. Porque las cosas buenas, no sé por la qué. Tapa, el enemigo trabaja para que el no salgan. enemigo la tapa que no salgan, pero si es algo malo, lo sacan todo de una vez a la luz. Vamos, sí, dice el 5 entonces. Estamos en Daniel 6. El 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos
contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. De su Dios. Ya empezaron mal ahí. Empezaron porque mal. no hay un hombre, o sea, no hay nada que le haga daño a un hombre o a una mujer que desea por el Señor. Entonces buscaron de contradecir en lo que era la relación de Daniel con el Señor. Dice 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Oiga la malicia que le llevaron, pero usted lo que le pegó después ellos. Dice el 8: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la promulgación. Ahí lo dejamos. Vamos a hacer más adelante los demás. O sea, estos hombres se inventaron esto. No era que era para si alguien. Yo sabía que era Daniel, contra Daniel que iban. Claro. ¿Me están entendiendo? Yo sabía que era contra Daniel, pero no le dijeron quién era. Sino que lo firmara este hombre. ¿Y qué hicieron? Que se pusieron a acechar a Daniel. Ahora, Daniel, oiga bien, supo del asunto y no se escondió. Sino que cuando supo lo que lo estaban acechando, entonces que abrió la ventana, abrió la puerta y con las puertas abiertas, entonces oraba como siempre lo hacía. Y eso es lo que ellos querían. Entonces ahí es que vamos. Padre, damos gracias. Por esta su palabra, Dios. Padre Santo, que es la que nos da vida, nos da aliento, nos da esperanza, Señor, porque a través de ella es que podemos conocer su inmenso amor, su gracia, Señor, su favor para aquellos que le buscan, Padre. Sí, que aquellos que aún quizás han caído de su gracia, Señor, su amor permanece ahí, Padre, para levantarlo con poder, Dios mío, y venir y traerlo con más poder, con más unción, Padre Santo. Padre, porque su amor es incomparable en esta tierra, Señor Jesucristo. Padre, que esta palabra, Dios mío, transforme vida, haga la obra por lo cual usted envía, Padre, para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, Padre. Que cada vida que están escuchando esta palabra y que la escucharán, Señor, sean fortalecidos sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan entender que la relación genuina con Dios es una gran bendición en aquellos que le buscan. Muchas gracias, Padre. Lo hacemos todo para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios, amado. Entonces ya ustedes tienen el contexto. Daniel está en Babilonia y está en el palacio trabajando por unos 70 años. Santo. Más o menos. O más. Y este hombre empezó bien. Porque cuando fue llevado a Babilonia, que lo llevaron aparte, que eran de los príncipes, de lo más grande que ellos cogieron, de lo más excelente, de lo más sabio, de lo más sabio, pero lo llevaron a Babilonia. Y cuando lo llevaron allá, ¿te recuerdas que quisieron alimentarlo con la comida de la reina? Le dijeron, no, denos legumbre, denos ensalada. Entonces el Ario era el otro, mira, no puedo hacer esto, porque si la reina se entera, mi cabeza se va. Hemos removido de mí. No, porque, entonces le digo, mira, no, porque todo era bajo edicto. Claro. Y el que violaba una ley, una coma, era muerto seguro. Era muerto, era un edicto. Entonces le digo, no, está bien, vamos por el primer día. Pero no vamos a probarlo. Empezó ahí, amado. No se contaminó con la comida del rey, sino que honró a Dios en este momento. Gloria en este momento. ¿Y qué aconteció? Dios empezó a honrarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y desde ahí Daniel empezó bien, aún con sus amigos. Ustedes saben la historia de nosotros. Wow, de sus compañeros, todo lo que le hicieron. Entonces desde ahí empieza Daniel en el palacio, interpretando sueños, Dios usándolo poderosamente, con una fe genuina, amados. Porque cuando llegó el momento... Claro, porque cuando llegó el momento de la interpretación del sueño, que ninguno de los grupos pudieron hacerlo. Pudieron interpretarlo. O sea, ¿qué hizo el hombre, Faraón, este hombre? Que mandó a matarlos todos. A toditos. Todos los sabios. Incluyendo a Daniel. Ahora, si va un poquito más profundo ahí, oiga bien, no era el Nabucodonosor que quería matarlo, no, era el diablo, que sabía quién era Daniel. Que usó los sátrapas. Él sabía. Entonces,
¿Cómo? O sea, fue algo orquestado, no con los sabios, sino era en contra de Daniel, porque él estaba en la refala también. Sí, él le forma, incluso que él era el que encabezaba. Él era es como si decimos el líder de todo lo demás. Sí. Porque para las cosas más importantes, el rey no mandaba a buscar a los otros. Era Daniel. Sí. Porque él era el sabio de entre los sabios. Exactamente. Entonces, empezando ahí, ya el amigo sabe que hay una marca, hemos hablado, Que hay un propósito, hay un diseño. Hay un diseño porque ya Daniel desafía a la tiniebla, entienda. A la ley terrenal y a la ley espiritual. Entienda que ellos están en un lugar que no quiere nada con Dios. Santo Dios. En Babilonia, que lo que están en su idolatría y sus cosas no quieren, tienen sus dioses. Exacto. No quieren nada con el Dios original. Ellos están metidos en el centro. Con el Dios verdadero, con el Dios del cielo, como ellos le llamaban, el Dios de Daniel, porque ellos le especificaban así, porque ellos sabían que por la adoración que Daniel rendía a Dios, y ellos veían a Daniel, ellos no decían el Dios de ellos, sino el Dios de Daniel, como nos llaman a nosotros, el Dios de los cristianos, el Dios de los evangélicos. Así que no dicen, y no quieren mucho saber, pero cuando están en el apuro, cuando están en el aprieto, ay, oren por mí, y es llamándonos y diciendo, ay, oren por mí. Ah, pues entonces ellos saben que hay poder en el Dios que nosotros les servimos. Pues claro, bendito Dios. Entonces, para que usted entienda cómo el enemigo a veces le puede ir en contra suya, no va directamente en usted porque se ocultó una moderación, no, él no la va de frente, él busca la forma de llegar. Vino el sueño, buscaron los sabios, que eran brujos, y ninguno pudo darle, porque el asunto era que tenía que decirle cuál era el sueño. Y no pudieron ninguno. Y también tenía que interpretarlo y nadie podía hacer qué hay con. Entonces, por el plan era para llegar a Daniel. Exacto. Y cuando llegó el momento que ninguno puede hacer nada, ¿qué dijo este hombre? Pues mándelo a matar a todos, mátenlo a todos. Todos. Y ahí estaba ¿quién? Daniel y sus amigos. Daniel. Ahora, cuando llegó el edicto, ¿qué dice Daniel? Un momentito, espérate. Dame un chancecito y dile al rey que yo le voy a dar la interpretación. Santo. O sea, Daniel, oiga bien, manda que a parar la orden de acabar con toda esa gente. Mira lo que hace el Señor. Pero sin él saber si iba Dios a contestarle. Pero la fe. Pero tenía fe en el Señor, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos es lo que ver hoy. Es una fe ciega. Porque Daniel no sabe si Dios le iba a dar el sueño. Porque, o sea, fue una aventura, pero creyendo en el Señor. Daniel no sabía si Dios le iba a dar la interpretación, o sea, cuál era el sueño. Exacto. Pero él no dile al rey que aguante, que yo le daré el sueño y su interpretación. Que no extermine con lo malo, oigan, con lo malo. Defendiendo lo malo. Defendiendo lo malo. Entonces, no lo malo en el sentido de lo que ellos practicaban, sino la persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha depositado en nosotros, en nuestro corazón, la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos siempre mostrar el amor de Cristo en nuestros corazones. Y en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, vosotros de qué espíritu sois, que están orando para que Dios mate, para que Dios quite. No. Entonces Daniel intercede cuando ya va el edicto del rey a querer exterminar con los magos y brujos y hechiceros del reino de Babilonia, que no pudieron interpretar el sueño, revelar el sueño, era el truco, tenía que decir que tenía que saber qué soñó sin el rey decir y darle la interpretación. Entonces por eso fue que toditos se pusieron en ayuno, tanto los malos como Daniel. Pero gloria a Dios por el Señor que nos da la interpretación, nos da la revelación y nos da de su Espíritu Santo para nosotros entender todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, para que usted entienda, ahí está Daniel Refala también, que le van a dar trabajo. Ay, santo. Que va también para afuera. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La conexión de Daniel con su Dios. Exactamente. La conexión que usted tiene con el Dios del cielo. La conexión que usted tiene con aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa relación, oiga, esa conexión con Dios es lo que va a determinar en el momento de dificultad si usted pasa al otro lado o se queda de este lado. O se queda. Así es. ¿Me está entendiendo? Es una relación genuina. Si su relación es genuina con Dios, usted pasará por el mar rojo, lo meterán en el fuego, en el horno,
Oiga, en el foso, cuando lo meterán en toda parte y usted saldrá airoso. ¿Por qué? Porque su relación genuina con el Señor provoca, oiga, establece una cobertura especial en su vida, en su hogar y en su familia, que aunque se levante el enemigo, no puede hacer lo que quiere con su vida. Entonces, es que no. había ya una sentencia de muerte con Daniel. Entonces le dice, no, dile al rey que me aguante, me dé a mí, que yo le voy a dar, le voy a decir cuál fue el sueño y cuál fue su interpretación. Fue su interpretación. Entienda que está confrontando a una orden de un rey. A un decreto. Un decreto. Entonces, ok. Y le dieron el chance. Ahí se pusieron contentos los otros. Ya los otros no había esperanza porque ya ellos habían intentado y no pasó nada. Me imagino que los malos también en su manera. No estaban contentos con Daniel, que querían matarlo. Estaban contentos con Daniel, lo mató. Gloria a Dios. Entonces, esa relación de Dios, de Daniel con Dios. No, me imagino que ellos rogaban también que Daniel, así como Daniel lo libró de que el edicto del rey exterminara con ellos, me imagino que ellos también se alegrarían que Dios, que el Dios de Daniel, como ellos le llamaban, le diera la interpretación y la revelación del sueño a Daniel, para que así como él intercedió por ellos para no ser exterminado, me imagino que ellos también rogaban para que también Dios guardara a Daniel para no ser eliminado si no tenía la revelación ni tenía la interpretación. Pero como cosa mía, en mi opinión, me imagino que todas esas largas horas de Daniel interceder delante del Padre Eterno, me imagino, es mi interpretación, que ya Dios le había dado esta revelación y esta iluminación de la interpretación y la revelación del sueño a Daniel por las largas horas que Daniel intercedía delante del Padre. Es como, por ejemplo, que Dios nos dé una visión ahora y quizá no es el momento para hablarla o comunicarla, sino que Dios está esperando el tiempo correcto y adecuado para dar esa revelación. ¿Qué sucede? Me imagino yo que ya Daniel tendría parte de esa revelación o la confianza en el Señor para él poder interpretar y revelar este sueño. ¿Por qué? Porque él tenía ya confianza, porque ya Dios le había mostrado otras cosas, ya Dios le había mostrado más visiones, hasta de la esclavitud a Babilonia, de todas esas cosas que iban a suceder, porque sabemos que cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios está en la presencia de Dios, Dios le revela los planes del enemigo y le advierte para que estemos preparados espiritual, emocional y físicamente en el Señor. Y me imagino que por eso era que Daniel insistía y seguía orando. ¿Para qué? Para estar fortalecido en este tiempo de adversidad y en este tiempo de grandes retos y desafíos, porque era un gran desafío que Daniel tenía por delante, decir el sueño y también interpretarlo. Y si no, iba a ser exterminado como también los demás, porque él era el representante de todos los sabios en palacio. Miren hermano, y con esto permítanme hacer un paréntesis. Cómo Dios colocó a estos grandes hombres de Dios en palacio, pero no se contaminaron. ¿Y cuál era el papel de Daniel? Señores, no es cualquier cosa. Es encargado de lo más sabio, de lo más inteligente que había en Babilonia en el tiempo de Darío, en esos tiempos de Medio, Persia. Entonces decir que esos Medos y esos Persia, ya ustedes saben, esos emperadores, que era todo bajo decreto, que era bajo todo con acuerdo, y el que no estuviera bajo de acuerdo a esas leyes era muerto, no había de otra manera. Entonces, cómo Dios levanta a Daniel y lo usa poderosamente, y ahí tú tienes la porción donde Dios le da la interpretación a él de todo, aún comiendo legumbre y los otros con comida
de todo tipo de manjares ahí en el palacio. Y como Daniel, porque Daniel lo que le está es dando a ellos un desafío y ellos no lo están entendiendo. En un momento Daniel lo lleva, no se deja llevar al terreno de el rey, ni de los sátrapas, ni de los hechiceros, sino que él lleva al escenario de él, tanto al rey como a los hechiceros, para mostrarle quién es el verdadero Dios. Y ese era el propósito fundamental, que Daniel prepara todo este escenario por la confianza que ya él tiene, por la fe que él había depositado en el Señor y por la confianza que ya Dios había depositado en Daniel. Por eso él decide no contaminarse con la comida, para que no fueran a decir, no, eso fue por la comida que le dimos, no, eso fue por el trato que le dimos a Daniel. Claro. No, era para que el nombre del Dios de Daniel se glorificara. Y así sucedió. Bendito Dios. Mira lo que está hablando de Pesiómano, en el capítulo 2. Cuando ya acontece todo, que manda a buscar los sabios y nadie dice nada, entonces dice el 12, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte. Y luego después, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarle. Ese era el plan. No era nosotros, no era Daniel y los compañeros. Exactamente. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que no podía doblegarlo. Fue tanto así que demostraron después que nadie pudo doblegar a Sadrach, Mesach y Abednego. No que aún en el horno calentado, no sabía la fe que había en esos hombres. Entonces, ¿a quiénes fueron a buscar? Dice que, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Dice el 14 de 2:14. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo a saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel. Mira aquí otra parte importante. Porque dice que después que Daniel sabe el por qué, pues, oye, ni sabía por qué era el que iba a matarlo. Y ya está hablando que te va a matar. ¿Y por qué? Inocente. Para que usted vea cómo el enemigo se levanta en contra de los ungidos del Señor. Cuanto a los hijos e hijos del Señor, el enemigo se levanta. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Cuando supo lo que iba, o sea, el por qué era, él no se lo mandó a decir con Arioc, no, dice que él entró. Él entró. Y recuérdese que para entrar en donde estaban los palacios los reyes, tenía que ser invitado. Si no, no. Si no lo mataban. Y dice que Daniel, luego dice que entró Daniel. Si no había una cita. Daniel entró y pidió al rey que él mismo habló con el rey, y le pidió al rey que le diese tiempo, que él iba a dar la interpretación y el sueño. Entonces habló con sus amigos, dice, vamos a orar mismo porque estamos en peligro ahora mismo. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando viene la amenaza del enemigo. Incrementar la oración, aumentar los ayunos, prepararse más espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a contrarrestar el ataque que venga contra suya. Exacto. Si ora un poquito, que ore más, ayune más. ¿Por qué? Porque viene un ataque espiritual. ¿Y cómo se va a contrarrestar? Espiritualmente. Entonces, desde ahí empieza el problema. Para que usted vea que el enemigo venga activo. Eso fue al principio, pero hoy va todavía. Al final de los años de Daniel, todavía el enemigo está detrás de él para matarlo. Oh, pero claro. Es que él no cesa. Porque él sigue insistiendo hasta lograr su propósito. Pero lo importante que nosotros tenemos como cobertura, si nos mantenemos fieles delante de Dios. Claro. Porque si no mantenemos nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra fe genuina, entonces Dios no puede librarnos. ¿Por qué Dios libró a Daniel? Por su fe. Dios libró a Daniel por la fe. De ello confiar. Porque ahora hay personas por eso que se rinden ante el sistema, al temor, al miedo, porque quizá no entienden el valor, la importancia de tener a Cristo en nuestros corazones, como que todavía la persona no está convencida de quién es Dios en su vida. Cuando una persona de fe y de confianza
en el Señor y dice y se mantiene firme creyendo a Dios, no importa cualquier que sea la situación, no importa cualquier que sea la necesidad, no importa cualquier que sea el reto, por grande que sea los desafíos. Oye, ¿usted quiere ver un desafío más grande que ese? Que a usted le diga, si no me interpreta este sueño, oiga, era obligado, no era que si usted quería. ¿Por qué Daniel tuvo que ir presentarse él mismo delante del rey? Porque era de vida o muerte interpretarle el sueño al rey, porque para ese era su trabajo. Ese era su trabajo, interpretarle con sabiduría, pero lo bueno es que la sabiduría que estaba en Daniel era una sabiduría que venía de Dios. No era una sabiduría animal y diabólica, como la que operaba en los hechiceros, en los brujos que tenía Darío y tenía Ciro, sino que la sabiduría que tenía Daniel, porque tenemos que aclararle, y con esto cierro el paréntesis, tenemos que aclararle a la persona que hay una sabiduría que viene de Dios, una inteligencia sobrenatural que viene de Dios, que es Dios quien la da, que no es sabiduría humana. Ahora, hay una sabiduría que es humana y diabólica. Esas son las que usan los hechiceros, los brujos, los adivinos y que usan los agoreros. Hay una sabiduría humana que Dios da a aquella persona que Dios aparta como profeta. Pero esos profetas no andan inventando, ni andan diciendo cosas a lo loco, no, que son personas que están en el secreto de Dios, buscando la palabra, y hay personas que tienen el don de ciencia, que Dios se la da ahí mismo, la reciben y ahí la dan por el Espíritu, porque ya Dios ha escogido a esa persona para dar una palabra de ciencia, lo mismo que para interpretar sueños, lo que pasó con José y ahora lo que vemos con Daniel. José tenía la interpretación del sueño, porque noten, cuando el copero y cuando él hizo el sueño, el rey, fue lo mismo, el faraón tuvo el sueño y ninguno de los sátrapas se lo interpretaron, ni le interpretaron el sueño, ni le dijeron mucho menos de qué se trataba. Pero qué bueno que ya Dios había tratado con el hombre de Dios que estaba en la cárcel, que fue puesto en la cárcel injustamente. Entonces Dios lo levanta con la interpretación para que vuelva él a ocupar la posición, porque por engaño el diablo lo arrebató, pero Dios lo devolvió otra vez a su posición, igual que lo que pasa con Daniel. Daniel fue engañado por los sátrapas, fue difamado, fue calumniado. Bueno, trayendo la actualidad ahora, es como si le fabricaran un expediente que no existe. Falso. Fue un expediente falso que le fabricaron a Daniel. Los enemigos, haciendo incluso, mire hasta dónde va la mala influencia. Y usted cree que eso no está pasando ahora mismo. Todas esas leyes últimamente que se están aprobando en los países dictatoriales, en los países donde todavía se censura la libertad de expresión, es eso, que hay personas influyentes dentro del gobierno para que se aprueben leyes que vayan en contra de los más vulnerables, de lo que ellos son enemigos de las enseñanzas, tanto de la palabra como de los modales, de las normas, de lo que es la persona que mantiene la línea conservadora. Hay una línea liberal ahora que lo que quieren es que lo dejen hacer todo y cuanto esté por delante de ellos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Orar, ayunar, para que todo eso se caiga y sea destronado en el nombre de Jesús, que era lo que Daniel hacía. Señor, Daniel fue llevado cautivo y entre los cautivos fue escogido entre los mejores, entre los sabios, entre los más sabios, porque él era que estaba por encima de lo que eran los agoreros y los hechiceros, porque nosotros no somos cola,
ni estamos por debajo del diablo. Siempre Dios nos pone en posición para que desde esa posición nosotros glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Y eso era lo que Daniel estaba haciendo. Desde su posición usted puede enaltecer y glorificar el nombre del Señor. Ahora, cuando Dios lo ponga en posición, manténgase firme, manténgase recto, manténgase conectado a Cristo, para que entonces usted pueda hacer lo que Daniel hizo, mantener un desafío y un reto ante un gobierno. Oiga, es tener, como dice un hombre por ahí que conocemos, una palabra que no la vamos a decir aquí, pero en el Señor eso se dice fe. En el Señor eso se traduce fe, coraje, determinación, decisión y determinación de servir a Cristo, que usted esté convencido de quién es Dios en su vida. Cuando una mujer y un hombre de Dios entiende quién es Dios y qué papel está desempeñando en Dios, nada lo doblega de este mundo y se mantiene firme ante cualquier situación, ante cualquier desafío. Y eso fue lo que hizo Daniel. Gloria al Señor. Así que seguimos hablando, hermanos, que siguen conectando. Saludamos a tu hermana Reina Amado, también a tu hermano Nay Fausto Hualpa, también nuestra hermana guerrera Rosy Esteve de Guerrero. ¿Qué es el apellido de Guerrero? Ay. Otra guerrera. Otra guerrera, hermana Dilenis Medina, también saludamos a Otra guerrera, aleluya. Gloria a Jesús. Y así que lo que está en las otras plataformas, los saludamos, amados. Así que así mismo, es como tú hablas, sí, eso es puntual. Mire, entonces entrando en contexto, que el tiempo avanza, yo sé que ahorita todos quieren que nos peguemos. Ay. Porque ahorita cuando se va aumentando el asunto, y no se vaya, que la cosa está buena ahora. Ya casi tenemos que ir. Entonces, mire, llegó Nabucodonosor, gobernó 40 años, desde los 50 o 40 años. Entró un proceso de unos 10 años, que fueron muchos reyes, que duraron 6 meses, 2 años, 1 año, y al final quedó Belsasar, cuando ya entraron los caldeos. Entonces, cuando este hombre estaba, Belsasar, que manda a buscar los utensilios del templo que se habían llevado, y empieza a usar las cosas sagradas para beber, emborracharse. Entonces ahí le aparece la señal, la mano escribiendo la mano, pared. Mene Tekel Euparsin. No puedo encontrar la interpretación. ¿Dónde van? Donde Daniel. Van donde Daniel. ¿Por qué? Porque ya Daniel había construido una trayectoria de un hombre sabio, prudente e inteligente. Y que viene Daniel, le da la interpretación. ¿Y qué va a acontecer? Que ahí no muere Belsasar. Entonces ahí es cuando entra Darío. Exacto. Darío tiene 62 años. Ajá. Entonces, al entrar Darío, ya él también conoce la trayectoria de Daniel. Exacto. Porque esa gente conoce todo, con un presidente conoce todas las cosas, porque todos los servicios secretos le llevan y un que reporte, lo informan. le llevan un informe. Entonces, esa gente cuando entran para elegir esa persona, ellos que iban buscando esa trayectoria de cada uno de ellos. Entonces, ya con la noticia que tenía Darío de Daniel, dice, no, este hombre en tantos años no tiene una tacha ni una falta. Este es el hombre que tiene que estar cerca de mí. Entonces, dice que le pareció bien a Darío de constituir sobre su reino 120 sátrapas, que vienen siendo como comedores, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ello, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Exacto. O sea, él estaba preparando ya su gobierno. Está buscando lo mejor. Estaba buscando lo mejor, como conocemos. Entonces, nosotros. ¿quién va a estar más cerca? El que tenga la trayectoria más limpia. La trayectoria limpia. ¿Está entendiendo? Es el que está buscando. Entonces, él vio a Daniel. Ahora, pero ¿por qué Daniel tenía esa trayectoria de más de 70 años? Porque era un hombre temeroso del Señor y un hombre que tenía fe en Dios, creyendo en el Señor. Y un hombre preparado, señores. El hecho de que usted se prepare no es pecado. Le hacemos. Claro. Y hago este paréntesis aquí. Usted se puede preparar. Ahora, no deje que la ciencia le confunda lo mejor que es la fe. Eso no. El prepararse es bueno. Daniel era preparado y era muy capacitado, y estaba en palacio. Pero que fue de lo mejor y ellos cogieron. Y fue de lo mejor. Y llevaron a Babilonia. Se lo dio buscar lo mejor de los príncipes, eran príncipes. Claro para que estar sí. en el palacio. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto?
que Dios coloca a sus hijos en lugares específicos porque también sirven para informarle al otro pueblo que está abajo qué está sucediendo. Porque hay cosas dentro que si no tenemos un representante de parte del Señor ahí, que traiga los informes de todo lo que está pasando adentro. Entonces, ¿cómo Daniel se paraba? Él se paraba a orar allí, porque él sabía ya todas las leyes que se estaban probando. Y él lo que estaba orando era por la liberación de su nación, que ellos estaban cautivos. Señor, estamos hablando que estaban en cautiverio y ellos querían ser libres. Y eso era lo que motivaba a Daniel a estar orando. Y eso es una recomendación a todos nuestros hermanos en los diferentes países que estamos pasando por situaciones en nuestra nación, que tenemos que levantarnos a orar, tenemos que levantarnos a interceder por nuestras naciones. Porque Daniel lo hizo desde una perspectiva de esclavitud y eso no lo limitó a él, y al contrario, él abría su puerta para que en verdad lo vieran que él estaba orando. Era sin miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces no hay por qué temer. Entonces hacemos un llamado que a todo el pueblo cristiano evangélico en todas las naciones de nuestros países que estamos pasando por dificultad, y especialmente yo hablo por los dominicanos y nosotros, que nos levantemos en el nombre de Jesús a favor de nuestra patria, a favor de nuestra república, como lo hizo Daniel, como lo hizo Nahum, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Nehemías. Hombres de Dios que se levantaron. Y miren todo lo que tuvo que pasar Daniel, estando cautivo. Y encima de eso lo escogen, porque no fue que él quiso, a él lo escogieron. La fuerza. Lo escogieron. Y ay de él si se negaba, ahí sí, que era... ya lo iban a liquidar ahí, como dicen en el buen dominicano. Señores, era una decisión de vida o muerte, no porque lo buscó, no fue porque lo provocó, sino que ya como bajo el cautiverio, y esto que nos llame la atención a nosotros los dominicanos, especialmente, hablo como dominicanos que somos. Daniel estaba esclavo en otra nación. ¿Y qué ustedes creen nosotros? No estamos muy lejos. Así que yo hago un llamado en este paréntesis, que a todos los dominicanos nos levantemos en ayuno y oración en favor de nuestra República Dominicana, así como lo hizo Daniel, y a ponernos a la brecha y a orar para no ser muertos como los demás. Amén. Entonces ya en la crema ahora en lo fuerte, para que ya usted entienda el plan de Dios y del enemigo también en contra de nosotros. Exactamente. Siempre fue con Daniel, pero con nosotros también. Pero con nosotros también puede darse el caso. Entonces, entra Darío y escoge a toda su gente. Está buscando 120 sátrapas, está haciendo su lista. Exacto. En esos 120 se van a poner 3 gobernadores para que estos 120 le den orden a él, le den la información a ellos. Pero en esto, en los 3 últimos, que eran los más grandes, estaba Daniel. Exacto. Ahora, Darío, sabiendo la trayectoria de Daniel, un hombre honrado, honesto, un hombre temeroso del Señor, dice: no, este hombre yo necesito del lado mío. Y él pensó, pues no, voy a ponerlo sobre todo, o sea, sobre todo los gobernadores, sobre todo. Cuando ellos oyeron eso, que nada más fuera Darío más alto, porque sabía la confianza que había en este hombre. Entonces, cuando ellos escucharon eso, amado, se levantó el infierno completo en contra de Daniel. Aleluya. Eso es lo que pasa con el creyente. Cuando Dios bendice algo, cuando Dios tiene un plan de propósito con usted, se le levantan la hormiga por toda parte, le meten a la casa por toda parte, el enemigo se levanta así a comérselo. Santo, aleluya. Porque sabe que cuando Dios marca a un hombre o una mujer con la presencia, con el Espíritu Santo, con un propósito, un hombre o una mujer que sea fiel al Señor, es un instrumento poderoso en esta tierra que le va a hacer la guerra al diablo con la sangre. Aleluya. Él lo sabe, por eso le hace una guerra terrible. Y desde esa posición, y en esa posición era lo grande. Entonces, esta dice: no. Porque ¿qué le acontece? Mire, hermano, es que de este no va a hablar, yo creo. Lo continuamos. ¿Qué acontece? Mire, es que hay personas que les gusta la cosa fácil. Exacto. Hay gente que ve una posición y dice: yo la quiero, que son vagos. Quieren esto, pero no tienen el conocido, pero la quieren. Pero hay un precio que este hombre ha pagado, Daniel, durante todos esos años. Entonces, ese precio de su honradez con Dios le dio esa categoría
de confianza con este hombre. Santo Entonces, Dios. esa categoría de confianza, estos sátrapas, estos gobernadores que iban a ser gobernadores, ya tenían años seguramente con envidia con Daniel porque siempre era el que estaba arriba. Ujú. Y cuando ellos vieron que llegó este nuevo rey, Darío dice, bueno, ahora es el tiempo de nosotros. Y Exacto. cuando ya están mencionando que lo van a hacer gobernador, dice, aquí llegó el asunto. Pero se daña cuando menciona a Daniel. Ujú. Muchas veces el ambiente está muy tranquilo hasta que menciona su nombre en una reunión. Porque es que el infierno sabe y lo Todo está conoce. normal en el momento que mencionan su nombre en una reunión de sátrapas. Santo. Ahí cambia la atmósfera. ¿Cuántos sátrapas escondiditos ahí que no se ¿Por qué? ven? Porque usted porta la gloria del Eterno. Aleluya. Porque portamos esa gloria, portamos el Espíritu, portamos a Dios dentro de nosotros. Y no solo, señores, en el ámbito espiritual, En todo. en el ámbito secular nosotros conocemos de personas que tienen su capacidad, tienen su talento. Dice la hermana Ana que hasta los piojos, claro, hermana, se meten los piojos con todo calladita. Claro. Son las hojas pequeñas que usa el enemigo. La zorra y la cizaña. Ay, ay. Pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que conoce y conoce la atmósfera a su alrededor, que conoce su ambiente, dice, aquí hay algo raro que se está moviendo y comienza y hace como Daniel, dice, no, espérate, no, dame chance. Porque no es que usted va también a lo loco a estarle respondiendo a todo lo que le dicen, sí, ya usted tiene la respuesta. No, usted primero ora y busca la respuesta en el Señor. No dé una respuesta apresurada. Tómese su tiempo. Y también no deje que el enemigo lo lleve al terreno de él, sino que lleve usted el enemigo al terreno suyo, para que sea usted quien ponga las reglas, no el enemigo. ¿Qué hizo Daniel? Miren este hombre, lo que Darío no supo, ni Ciro, era que este era un hombre de Dios, con la sabiduría de Dios, y le dijo, no, espérate, y no dejó que él fuera donde Daniel, ni dejó que él llamara a Daniel, sino que Daniel fue con toda la autoridad de Dios. Y eso es lo que los hombres y las mujeres de Dios tenemos que entender, que en nosotros hay una autoridad de parte de Dios y que nosotros no tenemos por qué temerle a nada ni a nadie, porque Dios fue que nos escogió, y como Dios nos escogió, Él nos capacitó, nos preparó, nos enseñó para posicionarnos en este tiempo. Entonces el hombre y la mujer de Dios en este tiempo no puede estar escondido. Si hay una reunión allí, aunque sea secular, usted va con la autoridad del Padre, porque usted tiene el respaldo de Dios. Porque para este tiempo Dios lo llamó y la llamó como hombre y mujer de Dios que le dijeron, sí, Señor, heme aquí. Entonces el nombre del Señor tiene que darse a conocer. ¿Y cómo se va a dar a conocer? Escondido, detrás de cuatro paredes. No, el nombre de Dios tiene que darse a conocer. ¿Y qué era lo que Daniel quería? Decirle a Ciro, decirle a Darío, oye, este es el Dios al cual yo le sirvo. Y no, dame 3 días o más, el tiempo que Dios quisiera, pero lo llevó al terreno de él. No, Daniel, humillarse a las potestades de las tinieblas que estaba operando en Ciro y que estaba operando en Darío, sino que la potestad de las tinieblas, y siento la presencia de Dios de decirle esto, nunca permita que el reino de las tinieblas lo doblegue a usted teniendo usted a Dios y teniendo usted poder y autoridad. No, haga como hizo Daniel. No, espérate, no, yo no quiero tu comida. Es lo primero, para que no vaya a decir que por tú dame esa comida fue que recibí la interpretación. Mire, yo siento la presencia del Señor diciéndole esto, mi amado. Así que actívese y recibe esta palabra. ¿Qué dijo él? No, espérate, yo no quiero esto, para que tú no vayas a decir que fue por tu comida que yo recibí la revelación. No. Santo, aquí se desató Dios, así que tome la palabra. ¿Y qué dijo él? No, con legumbre, mira, con esa legumbre que yo estoy acostumbrada a comer, con esa te voy a demostrar que lo que hay en mí, ni las tinieblas podrán conmigo. Y fue tan así que cuando intentaron lo que intentaron de llevarlo, santo, al foso de los leones, ahí fue que le entendió lo que era el poder de Dios que estaba operando en Daniel. Hermano, llegará un momento que nos probarán nuestra fe. Nuestra fe será probada, pero está en nosotros que demostremos a qué Dios nosotros le servimos.
¿A qué Dios usted le sirve? ¿A qué Dios yo le sirvo? Por eso estoy presentando un Dios de, ay, no, Daniel dijo, no voy a comer. Pero hay que ver la fe, hay que ver cómo está su relación con el Señor. ¿Qué dijo Daniel? No voy a comer de tu comida, lo primero. Y no dejó que él fuera donde Daniel fue sin ser tiempo de visita. Pero él con la autoridad que lo equipó, dijo, yo voy al rey, aunque no sea mi tiempo. Y eso lo comparamos con la lectura de Esther, que la tenemos aquí. ¿Qué hizo la reina? Bueno, no solo ella fue ayuno y oración, sino que convocó a su séquito. Había un edicto también en contra de los judíos. ¿Y quién estaba ahí en el reinado? Bueno, la reina Esther. ¿No se le parece? No hay similitud entre la reina Esther. Yo creo que esos mismos sátrapas continuaron en el tiempo de la reina Esther, porque viene una secuencia. Creo que entre esos sátrapas estaba colado Amán. Sí, ¿Por qué? lo que pasa es que Amán venía de la descendencia de Goliat. Ajá. Amán venía de esa descendencia de los gigantes. Exacto. Entonces tenía ese rencor porque habían derrotado. Habían dañado. De ahí que venía Amán. Okay. Santo. Entonces ya vamos a, miren, vamos a tener que hacer otro programa basado en esto. No nos va a dar tiempo. Mira lo que viene ahora. Hay mucha gloria aquí. Hablamos. No continuamos. De que Darío, ya había pasado Ciro, pero Darío dice que vio algo diferente en Daniel. Y eso diferente que le vio en Daniel fue lo que lo motivó a decir, no, yo quiero poner sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que vio? Mira lo que usted vea para que usted entienda que esto es importante para nosotros. En el capítulo 5, el 4, no, en el 3. Oye lo que dice. Pero Daniel, él pensó ponerlo sobre todo el reino. Y dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Pero porque no era por inteligente que él era. Oiga, porque era que era más que ellos. Oiga bien. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un espíritu superior. ¿Y cuál espíritu es eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Es por eso que usted no es superior a nadie, no somos superiores a nadie por inteligencia, sino por lo que portamos. Por lo que portamos. Porque Dios habita dentro de sus hijos. Porque Dios habita dentro de aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor. Entonces, Santo. eso es lo que le hace la diferencia, amado, en los demás. No es la inteligencia que tenemos natural, no, lo que portamos de Dios. Entonces, oiga lo que dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior a nosotros. ¿Y cuál era el espíritu? Ellos tenían el espíritu del diablo. Exacto. Y Daniel es de Dios. Es algo sencillo. Entonces, cuando ellos escuchan esto, ya para ir ya adelantando, dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Entonces, cuando ellos vieron esa palabra de ponerlo sobre todas las cosas, ellos no entendían, ellos pensaban que era por inteligencia, no, por lo que portaba Daniel. Entonces, eso del rey pensar ponerlo en todo, le causó la envidia. Y esa envidia lo llevó a atentar contra la vida de Daniel, pero no directamente, sino sutilmente, amado. El enemigo a veces viene con engaño, con sutileza. Le da la vuelta por allá, pero es detrás de usted. Le da un palo por allá a un vecino, un primo, no, es buscando a usted, es buscando a nosotros. Porque hay un espíritu diferente en usted de los demás. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dicen, bueno, fueron al rey, mira, rey, nos hemos juntado todo y hemos estado de acuerdo en que tú promulgues una ley. Que cualquier persona que le honre, que ore a otro Dios, pues ya sabía que era Daniel. Entonces esa ley no era válida porque era por odio. Porque él no sabía nada, el rey no sabía nada, Darío no sabía nada, porque era un plan secreto. Santo. Como que el enemigo siempre contra nosotros, él viene de frente, él lo arma calladito, secreto. Santo. Y cuando le explota es una bomba terrible. Así vamos a tener nosotros que abrogar muchas que hicieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
que fueron y acusaron falsamente. O sea, Santo. prepararon, oiga bien, buscaron primeramente dónde acusarle con lo que era la dirección del reino, de los reinos que habían pasado. Y ninguno de esos libros encontraron nada. Al no encontrar nada, no pararon a ellos, nos vamos ahora con la ley de su Dios, porque sabemos que Él ora. Entonces, oiga, ¿con qué se metieron? Con la oración. Con la oración. Con lo más importante. Con lo más temible. Mira, con la comunión del Señor, sino Él ora todos los días. Pues vamos a ponerlo que el que Él encuentre orando, o sea, cualquiera, durante 30 días, wow, sea echado en el foso de los leones. Entonces le suben el ego, lo colocan como si Pero para que firme. Pero que es un plan diabólico, para que usted satánico. Oiga, hay que estar en el espíritu para luchar contra el maligno. Pero que eso espíritu. Es lo que ese espíritu es lo que está gobernando la mayoría del mundo, de los gobernadores. Entonces se levanta una persona que quiere poner la ley justa y que vaya a favor del pueblo. Entonces a ese lo odian. Oigan, ¿cómo es que está este mundo? Porque el mundo todo al maligno, mano. Santo entonces, Dios. ¿qué acontece? Que va a la reacción, como tú dices, le ponemos un rey que nadie puede hacer nada que no fuera de ti, que no le ore a nadie, que en 30 días, dando 30 días, ellos sabían que al otro día están orando, y que ese rey con el ego se le subieron, muchas no firmó la ley. Y no tiene que firmarla porque no puede ser abolida. Santo Dios. O sea, no puede ser abolida. Ya la firmó. Ya tú la firmaste, ellos contentos, ya la agarramos, ya está cogido. Por eso que el hombre que está en eminencia y con el que esté en cualquier posición, tenga cuidado con lo que se acercan. Claro. Tenga cuidado con lo que se acercan. Con los aduladores. Ahí que está el problema. Ahí es que hay problema. En el lenguaje coloquial se lo decimos. El lenguaje coloquial. Tumba polvo. Y común, tumba polvo. Pero hay unos disimuladores. Hay unos confabuladores que la Biblia le habla. Tenga cuenta con esos confabuladores, con esos aduladores, que le dicen algo, pero es para hundirlo a usted como gobernante o como en la posición que usted tenga. Hay que tener sabiduría, hay que tener tacto en este tiempo. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso que el hombre y la mujer de Dios, cuando es colocado en una posición, conéctese al Espíritu Santo, conéctese a Dios, que Dios es el que trae la revelación de los planes secretos que traen el enemigo. Y por eso que nosotros tenemos que estar conectados a la presencia de Dios. Y vuelvo y cito lo que dijo Moisés en Deuteronomio: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo mejor me quedo y no voy. ¿Por qué? Porque una vez más Daniel nos muestra que sin la conexión con nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, teniendo la revelación, nada podemos hacer. Porque estos sátrapas, hijos del diablo, porque así son, hijos del diablo, que maquinan día tras día el mal. ¿Para quiénes? Para los inocentes, para los justos, porque no es para ellos, ¿no? Ellos crean la ley para el más pobre, para el más vulnerable, para el más desposeído, pero no para ellos. Ellos se protegen uno con otro. Así es. Y eso es así en todo el mundo, está aconteciendo eso. Entonces, contra ese sistema estaba Daniel luchando. Y nosotros ahora, ¿con qué usted cree que nosotros luchamos? Con reino de las tinieblas disfrazado de presidentes. Porque detrás de muchos presidentes hay una mano oscura que lo gobierna. Ellos son la pantalla, pero detrás de ellos están unos sátrapas, unos pulpos, dictándoles leyes que van en contra de nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Que entonces la misericordia de Dios nos levanta a orar. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El mismo salmista lo dijo. Y el libro de los Proverbios también lo habla, que cuando un rey justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando están estos dictadores, estos que crean leyes por odio, como hicieron esto, que fueron los aduladores, los disimuladores, hablarle al rey Ciro y al rey Darío, y lo exaltaron y lo elevaron, y él creía que era verdad. Era para llegarle a Daniel, el hombre de confianza, con quien él depositó su confianza, para ponerlo como segundo en el reino. Tenga cuidado, que hay muchas personas que están pidiendo su caída.
y si usted no está firme en el Señor, si usted no está buscando bien la presencia de Dios como hizo Daniel, fácilmente puede resbalar y caerse. Entonces, esta parte importante, hermano, porque usted, y que esto es una enseñanza muy tremenda. Santo. Ahora usted va a entender en esta parte Aleluya. el por qué mucha gente se mueren cuando le dan mala noticia. No lo mata la enfermedad, no, sino la noticia lo que lo mata. Ay, santo. Ay, que tiene cáncer, y ya, y eso se muere, con eso muere. Ay, ya murió. No. Usted reprende al diablo. Cuando usted muera mañana, yo vivo. Aunque muera con Cristo, yo vivo en Cristo. Esa es la fe que tenemos que tener. Miren, para que usted vea la diferencia. Entonces, ¿qué acontece? Que ellos le suben el igual al rey y que firmó el edicto. Sabía Daniel que ya ese edicto no había forma. Él sabía que ese edicto era en contra de él, porque estaba en contra de lo que oraban, amado. Entonces dice el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, no hay vuelta atrás. Es que había que, ya él está muerto. Está exactamente. ¿Usted está entendiendo? Ya, porque no puede ser abrogado. Era ley de Media y de Persia, que ya después que se selló era a cumplirse. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en otra palabra, ya no hay que hacer, otra gente ahí se echan a morir. Pero él porque ya no hay, o sea, está muerto, que no hay vuelta atrás. Exacto. Pero ¿qué hizo Daniel? Que es la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes cuando viene noticias malas a nosotros. Orar. Oiga lo que dice. Entró en su casa, cuando él vio el edicto que estaba firmado, que ya estaba seguro que era un muerto seguro, dice que entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo suele hacer antes. No le paró el edicto, no le quitó la comunión que tenía con Dios. Hay personas que se ponen a llorar. Él sabía que ya el edicto estaba firmado, que era un muerto seguro. Dicen que ni el muerto chino lo salvaba. Si no tiene a Cristo. Ahora, ese edicto, esa sentencia de muerte, no lo asustó, no lo amedrentó, no le quitó el hambre, porque hay gente que ni hambre le da. No le quitó nada, sino que entonces, sí la cosa, entonces abrió la ventana. ¿Ustedes quieren verme? No, véanme ahora. Pues véanme ahora. Abrió la ventana y 3 veces al día, ¿qué es lo que hacía? Que oraba a su Dios. Y contra esa comunión fue que el diablo, como no encontraba qué hacer, se levantó. Cuando se levanta con un hombre de oración, una mujer de oración, todo lo que le envíen a usted le regresa al que le envíen. En el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Daniel? Tranquilo oraba. Y cuando ellos fueron, ya está cogido, amado. Y cuando fueron donde el rey, firmamos una ley que fue, no diciendo no, porque son gente mala. Rey, tú no firmamos una ley que cualquier gente que orara a tu Dios fuera echado al fuego. Sí, no, claro que sí. Y que le pidiera a otro que no fuera a ti. Sí. Pero Daniel lo está haciendo. Ahí fue que él se cayó. Ahí entonces se despertó. Ahí fue que despertó la Se despabiló, como dicen en Dominicana. Se dio cuenta que fue una trampa que le hicieron, hermano. El rey. Y dice que el rey luchó el día entero para ver si la podía salvar a Daniel. Oiga bien, para que entiende que lo de Dios no entra hombre. Es que cuando Dios hace una obra, nadie tiene una mano. Exacto. Dice que hasta la tardecita luchó. Pero esta gente, enemigo de Daniel, envidioso, instrumento de Satanás, le dijeron, no, rey, usted sabe que eso no se puede abolir. Porque es ley de Media y de Persia. O sea que la ejecución tiene que darse. Y con dolor en el corazón, Darío manda a buscar a Daniel. Y cumplen el propósito. Santo. Y lo tiran ¿dónde? Lo lanzan al foso de leones. De los leones. Y oiga bien, cuando hablamos de foso de leones, no que son leones ya, que están gordos, no, son leones que están hambrientos. Que quizás comen 2 veces al mes para que coman hasta una mosca que pasa la comen entre 4 ahí mismo. Es un hambre terrible. Y ese era el plan de Satanás en contra de Daniel, que no pudo hacerlo cuando tuvo el sueño de Nabucodonosor. Quiso matarlo ahí. Pero oiga, ya está en 80 y pico de años y todavía está detrás de él. Para que usted entienda. El diablo no juega. ¿Y qué acontece? Lanzan a Daniel. Y cuando lanzaron a Daniel, yo sé que empezaron a celebrar, ya lo conseguimos, está cogido, caramba, tantos años que nos llegó para cogerlo, pero lo cogimos. Y seguro estaban celebrando calladito allá. Hay mucha gente que están en silencio celebrando. Hay gente que se ve en contra de usted y por tanto que usted se muera. Exacto. O que pase algo malo. Exactamente. Porque tiene un demonio dentro en contra suya. ¿Ya me está entendiendo? Pero hay una cobertura porque Dios... Gracias, Señor. Porque hay un espíritu mayor que sus enemigos en nosotros los creyentes. Gracias, en el creyente Señor. Está el espíritu de Dios. Padre, gracias. Y por eso que Daniel dice que tenía un espíritu superior.
Padre, y por eso gracias, ese espíritu, dice, Señor. por ese espíritu el rey quiso ponerlo sobre todo. Y eso que despertó la envidia de esta gente y lograron meter a Daniel en el foso de los leones. Quizás usted está en una situación que dice, yo tengo con 70 leones aquí me están por comer. Aleluya. Me están por todas partes rodeando. Si usted está con el Rey de Gloria, no te harán daño. ¿Qué aconteció? Dios le bajaron. cierra la Y boca. como este hombre se dio cuenta que fue una Santo. traición, Ujú. dice que no durmió la noche porque supo que fue una Que traición. sabe que lo Que fue traicionaron. por envidia, amado. Todo se descubrió. Hay presidentes que saben todas las cosas, pero la llevan lentamente. Ujú. Y que dice que no durmió, amado. No durmió la noche entera porque le molestó tanto el engaño que le hicieron a un hombre de confianza, a un hombre que sabía quién era Daniel. ¿Quién era Daniel? Ellos saben, Y los por hombres, envidia, quiénes amado, son. le llevaron a que se lo comieran vivos esos leones. Pero ellos no sabían que el espíritu, había un espíritu en Daniel más poderoso que el diablo que estaba en ellos. En el nombre de Las Jesús. tinieblas. Entonces tenían que lanzar a los leones y el rey no pudo dormir la noche con el dolor de saber que le habían hecho hacer algo en contra de su voluntad. Pero lo que él no sabía, que ese hombre que estaba habían lanzado ahí, era un hombre que tenía una relación genuina con su Dios. Aleluya. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Un hombre Era un hombre que íntegro. cuando supo la sentencia de muerte, en vez de estar llorando y acostarse con depresión y cosas, no, se abrió la puerta y siguió orando, creyéndole a Dios, porque si ya él sabía que cuando lo dijo al rey Nabucodonosor, no, dame tiempo, que yo te voy a decir qué es lo que soñaste y la Santo interpretación, si él Dios. sabía si Dios se iba a dar, por lo confesó por y fue allá, oye, no mandó a nadie, él fue donde el rey. Él personalmente. Personalmente, dame un chancecito, que yo te voy a decir cuál es el sueño y la interpretación, confiando en su Dios. Y ese mismo Dios fue que lo libró en ese horno, en ese foso de leones. Y al día siguiente dice que el rey no pudo dormir. Y de madrugada, porque estaba perturbado, porque sabe que lo engañaron. Al hombre de confianza. Pensando que pero él dijo una cosa, al Dios que tú constantemente sirves, que Él te libre. Pero él sabía, porque él tenía convicción. Pues claro. Él tenía convicción del Dios de Daniel. Entonces hay muchas personas que saben y tienen convicción del Dios al que nosotros le servimos, pero todavía están bajo la influencia de esa gente hechizada, de esa gente bajo mentalidad de este sistema, de este mundo, y no quieren despabilarse como estaba el rey. El rey se dejó engañar de los sátrapas que estaban ahí alrededor de ellos. Pero ¿qué hace Dios? Que no dejen vergüenza a Daniel, al contrario, ahí estaba Daniel, que me imagino viéndolo durmiendo encima de los el predicador leones. que el de almohada lo están durmiendo, ahí con los pies cruzados Durmiendo, gozándose con la presencia del Señor en el y los lugar. leones jugando con él. Entonces, entonces acontece, me va a leer 18 horas. Entonces, lo lanzan y ya están gozosos, están celebrando, ya derrotaron al hombre. No, yo 80 años lo agarramos al final. No, al hijo de Dios no le agarran diablo ninguno. A los hijos de Dios estamos protegidos por el Señor. El Espíritu Santo está con nosotros. Y no importa lo que hagan, lo que lancen en contra de usted, no podrán tocarlo, sino que lo que lancen en contra de usted le va a llegar a aquellos que lo lanzaron. ¿Me está entendiendo? Porque hay una cobertura. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué dice el 18? Del 6. Ya hicieron a la mala, con engaño, a que el rey condenara a un inocente. Y lo lanzaron en el foso de los leones, con todos los leones ahí. ¿Qué aconteció en el 18 entonces? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Qué aconteció? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Muy de mañana fue de madrugada. Muy temprano. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, nosotros decimos, Señor Dios, gloria a Jesús, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, gloria a el Dios, cual cerró la boca de los leones. ¿qué fue lo que le hizo? El cual cerró la boca de los leones, se llevaba aquellos leones que están en contra suya, para la que boca no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso,
Y fue Daniel sacado del foso ¿Y qué aconteció? y ninguna lesión se había Ninguna elección. en él, Porque Dios puede porque resolver. había confiado en su Dios. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos, santo. No, pero no paré ahí. Ahora, ¿cuál fue el pago de aquellos que se alegraron con el daño que hicieron? Ay. Léete el 24. Ahora vamos para allá. ¿Qué aconteció con aquellos que se alegraron? Lo agarramos, 80 años atrás de condenado, pero lo agarramos y ellos gozosos, quizás haciendo fiesta calladita ya. Lo cogimos y ya se acabó el lado con este, que quería poner que nosotros nosotros. Y dio orden al rey. Oiga bien. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oiga bien. Santo Dios. Mientras ellos celebraban que Daniel se había comido los leones, que no había vida, Dios cambia el asunto, amado. Ay, ya tenemos que ir terminando. Sí, preserva a Daniel, le da le guarda a Daniel y lo saca en victoria. Entonces los que están gozosos por la traición, entonces ellos cayeron donde ellos, en el foso, en lugar de Daniel. Y dice que oiga bien, hermano, que una mala decisión no va a abarcar solamente a una persona, la familia completa. La familia completa. Estos hombres, uno con su maldad dentro, fue parte de aquella injusticia de meter a un hombre injustamente. Entonces, por ese hombre actuar injustamente, sus hijos, su esposa y sus hijos, y pagó la familia completa. Y la familia completa. Por una mala decisión, hecha con odio, con rencor, con celo, con envidia, con resentimiento. Eso es lo que trae resentimiento, la envidia en contra de otra persona, hermano. El daño para su familia, el daño personal. Una mala decisión no daña solo a la persona quien lo ejecuta. Vamos a tener que hablar que se nos va a avanzar el tiempo. Sino a todo cuanto están alrededor. El próximo martes seguimos con la otra parte, porque ya ya no podemos seguir más. Ay, porque sé que hay muchas personas que van a trabajar muy temprano, se levantan. Hermano, ¿qué es lo que Dios hace? Ay, santo, esto está bueno hoy. Para que usted entienda al Dios que usted lo hace. Hay que ver como que no entiende a quién le sirven. Ay, que una amenaza que le dan ya está muriendo, que tiene una enfermedad y se mueren antes de tiempo. No, morimos peleando en el Señor. Si morimos en Cristo ganamos. Santo, yo recuerdo. No hay que tener más nada, confía en el Señor. Les comunico algo, mis amados. Para el 20, cada vez que mi amado llegaba con una información negativa de ustedes saben qué, que no podemos todavía, porque el algoritmo de la cobina esa que se nos reprende, de la pichicata aquella, y venían cada vez con unos argumentos. Le digo yo, mira, en el nombre de Jesús, nada nos va a hacer dudar ni creer a lo que dicen, porque el médico que nosotros tenemos es un médico por excelencia, y ese es el que opera en nosotros, y no es la verdad que ningún sistema nos va a doblegar al sistema de ellos. Y permanecimos de pie, firme, creyéndole al Señor, y aquí estamos. Qué malicia ni malicia de la que andaba, ni nos dio malicia, ni tuvimos que ponernos nada de la pichicata. ¿Por qué? Porque nuestra fe estaba anclada en el Señor y ya nosotros sabíamos por parte del Señor, porque cuando hay cosas así, el pueblo de Dios lo que tiene que entrarse en oración, buscar la revelación y buscar la interpretación como hizo Daniel, y ir de rodillas, no llevarse de que por sistema, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? El diablo lo que hizo, propagó todo eso, era para llegarnos a nosotros, los hijos de Dios, pero hubieron muchos que se dieron, pero hay muchos que nos mantuvimos firmes, creyendo en el Señor, y hasta aquí hemos llegado, y nada no ha pasado, sino que nos mantenemos de pie, porque todo eso, a Daniel le propusieron eso, pero a nosotros ahora vienen con otra malicia diferente. ¿Para qué? Porque lo que no quieren es erradicar. Pero nosotros nos vamos de aquí cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. No porque ninguna mano maligna satánica quiera exterminarnos de este planeta. Nosotros nos vamos de aquí cuando el Señor lo diga. No cuando ninguna mano maligna satánica no quiera
a erradicar de aquí, de este planeta. Se equivocó. Eso van a entender la próxima cuando hablamos de Eter. Nosotros vamos entonces con esto, vamos a introducir la segunda parte que está buenísima y vamos a continuar con esto. Así que no se lo pierda. Sírvale de portavoz a otro porque vamos a continuar. Dios mediante, con la ayuda de Dios lo vamos a continuar. Así que no se quede porque ahora es que esto se pone bueno. Amén. Entonces vamos ya a terminar porque ahí ya nos lanzamos una hora y media tranquilito ahí, ¿eh? Y como que fue 20 minutos que empezamos. Como si fue 20 minutos. Entonces, miren, una de las cosas que quiero que usted entienda es que en el creyente hay un espíritu superior al que está en el mundo. Exacto. No es que la persona sea mejor que la otra, no, es que hay algo que lo distingue, que es que el mismo Dios habita en usted, habita en el creyente. El Espíritu Santo está entonces, en nosotros. Ese Espíritu Santo es quien hace la diferencia, quien hace superior a la persona, no el conocimiento que tengamos natural, no, es que Dios habita en el creyente, el Espíritu Santo habita en usted, y entonces cada vez que alguien viene en contra suya, no lo hace en contra suya porque Dios está en usted, o se le está haciendo el daño a Dios. Entonces, ¿quién puede con Dios? Nadie. Nadie. Entonces, lo que le quieren hacer a usted, como no tiene cabida, entonces se regresa, que lo envía, tarde o temprano, el tabazo lo lleva. Entonces, lo que creo es que nos mantengamos firmes, que Daniel sea un ejemplo, o sea, después de Cristo, que Daniel sea un ejemplo para nosotros de comportarnos correctamente en Dios, que no seamos una gente en la iglesia y otro en la calle, que demos testimonio en la iglesia y otro en la calle, ahí es que está el secreto. Que seamos una gente en la iglesia y donde quiera que usted vaya sea la misma persona, que no sea un santo en la iglesia, un diablo afuera, no, eso no cambia, tenemos que hacer una cara, tener una cara en Dios, así como Daniel no falló a Dios durante casi 70 años, no encontraron una falta donde acusarle, hermano, que esa sea el proyecto de vida eterna para nosotros, de que nos comportemos bien en la iglesia y afuera, que seamos la misma persona. Que si hablan y tienen una opinión diferente de nosotros, que sea mintiendo. Que sea mintiendo. Que no sea con razón. Y también, si ya es para afectar su moral, bueno, usted tiene los medios correspondientes a dónde ir. Pero claro. si mientras tanto usted lo que se puede defender con la oración, ore, que Dios sí hace justicia y rápido, y de la manera que es, más le duele. Mira lo que le hicieron, mira el pago de lo que se levantaron contra Daniel. No fue que familia se fue toda. No fue que Daniel pidió eso, la consecuencia de obrar mal y de tomar malas decisiones. Así es, entonces vamos a copiar de Daniel, pues ya tenemos otro ejemplo que es Jesús, pero vamos a copiar de Daniel, que cuando hablen, que sea mi esposa, cuando hablen en contra de sea hablando mentiras, que llaman a la gente, llaman a fulano, y mira que está mintiendo, porque la gente intenta llamar a otro en contra suya, hablar basura, y hablarle una palabra que son chismes, no. Oiga, seamos una gente honesta ante Dios, que oiga, nadie encuentre nada que hable mal de usted en cuanto al Señor, que cuando hable mintiendo, porque entonces su galardón es más grande, hermano, pero que tengamos esa conciencia clara y limpia ante el Señor. Y que tenemos que estar conscientes que se van a levantar los sátrapas para difamar, natural, se van a levantar en contra para dañar el testimonio, para difamar, pero hay de aquel que se levante contra un hombre y mujer de Dios. Con lo que se levantaron contra Daniel. Y lo que se levantaron contra Moisés. Que murmuraron contra Moisés, el que se levanta en contra suya, quedaron leprosos. Tiene problema, amado. Así que mejor guardar, calladito nos vemos mejor. Mira, ¿sabes por qué tenemos que hacer así, hermano? Y más en este tiempo, porque muy pronto esto va a acontecer. Exacto. Muy pronto la trompeta sonará y no queremos que nadie se quede en esta tierra, amado. Que todo hombre y mujer que tiene a Cristo en su corazón, oiga, entienda que esto pronto va a acontecer y no queremos que aquel día nos quedemos en esta tierra por cosas triviales en este momento. Exactamente. De cosas sencillas. Que nada ni nadie nos quite ese gozo de la salvación, para que cuando aquella trompeta suene no tenga el enemigo nada con que acusarnos ante el Señor. Que busque por todas partes y no encuentre nada, amado, y que estemos limpios ante el Rey de Gloria. Porque ciertamente se levanta el enemigo. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios es un enemigo, porque está en la tiniebla. No es que ellos quieren, es que hay una fuerza que lo domina y que lo hace hablar mal de usted, hacer cosas mal en contra suya. Porque en usted hay un espíritu mayor que quien está en el mundo. Portamos el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios habita en aquello que le buscamos, en aquello que hemos nacido de nuevo. Entonces, ese espíritu que estaba en Daniel fue lo que le provocó a Darío a ponerlo sobre todo en el reino, que no fuera Darío, tipo José. Darío, después de Darío, Daniel. ¿Pero por qué Daniel te da confianza? Porque había visto el historial completo de todos sus años de Daniel en el palacio. Su hoja de vida, su currículum. Su currículum, amado, no había falta. Entonces, eso lo motivó a él a ponerlo sobre todas las cosas que pensó.
O sea, este es el hombre mío. Y con eso, mire lo que se levantó. Que fue juzgado inocentemente y lanzado a que el Señor por Dios se lo comen esos leones. Ahora, que eso el Señor que lo guardó, entonces hizo que lo acusaron falsamente, ellos y toda su familia fuera lanzada, entonces fue el pago de ellos. Y dice la palabra que la leímos ahí, que antes de que cayeran en el foso, ya fueron ya sus huesos estaban quebrantados. Ahora, ¿por qué sus hijos, su esposa tenían que pasar algo así? Porque su cabeza tomó mala decisión. Un hombre que estaba perdido, lleno de odio, de resentimiento, de rencor y de envidia, amado. Y esa envidia del infierno hace tanto daño al ser humano. Por esa envidia a este hombre, porque simplemente pensó, si lo ponen a su peor, lo matan. Pensó ponerlo, amado. Y se confabularon todito y lo llevaron. Hicieron con engaño que el rey firmara ese edicto, el cual no podía ser abolido. Daniel, cuando lo supo y lo vio, dice: no, ya estoy muerto. O sea, otra gente dice: ya está muerto, porque esa ley nadie la puede quitar. Pero Daniel siguió confiando en su Dios. Usted y yo tenemos que confiar en Dios en medio de los momentos más difíciles que hay en nuestra vida. Seguir creyendo en el Señor, seguir confiando en Dios, porque si Él salvó a Daniel, que es el mismo Dios, también nos salvará a nosotros. Pero tenemos que también llevar esa vida que Daniel llevaba. Pero tenemos que ser fiel delante de Dios, porque muy pronto, amado, esta trompeta va a sonar y no podemos quedarnos en esta tierra cuando nos espera un futuro de gloria allá en los cielos. Así que, amado, vamos ya a culminar. Vamos a hacer una oración para que el Señor se glorifique en una manera especial y que usted, esta palabra que haya escuchado hoy, haya sido de gran bendición. Entienda, mis amados, que estamos en un mundo que es dirigido por la tiniebla, porque dice la palabra que el enemigo gobierna sobre los hijos de desobediencia. Si usted es un hombre o mujer que anda en obediencia al Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte ni en usted ni en su familia. Oiga la diferencia. Dios mío, que cada vez va bajando más cosas. Mire. Santo, los remas. Ay, Padre están Santo. fluyendo ahora. Sé que... Mire, por un hombre tener un corazón malo, envidioso, egoísta, por eso provocó que sus familias fueran destruidas juntamente con ellos. Exacto. Ahora, por un hombre confiar en el Señor, confían en Dios de todo corazón, entonces Dios que salvó a él y a su familia. Eso es lo que Dios hace. Dios salva a la familia por su rectitud ante el Señor, por su obediencia a Dios. Usted y su familia están guardadas por el Señor. Pero aquellos desobedientes que van en contra de Dios, que van en contra de los hijos del Señor, están ellos en peligro y también su familia. Y la familia. Oiga bien, que por la cabeza, por una persona, o condenamos a la familia, nos condenamos nosotros con toda la familia, o nos salvamos con toda la familia, con el Señor. Con así, buena decisión. Dejémoslo ahí, porque vamos a ir bajando rema y aquí vamos a amanecer mañana y hay que trabajar. Hay que trabajar. Nos gozamos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, esperando que usted haya recibido fortaleza con esta palabra, confiando en Dios en todo tiempo. Amados, no importa lo que diga el enemigo, lo que diga Dios, Él está con usted, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras respiramos en esta tierra hay esperanza. Siempre hay esperanza. Confía en Dios en medio de la actividad más grande que ven en su vida. Sigue confiando en Cristo, que si morimos en ella no perdemos nada, pero vamos a activar esa fe, amado, a levantarnos en fe en lo que usted está luchando, en lo que usted está pasando. Siga creyendo que Dios al final le va a dar la victoria, pero tenemos que no estar como el pueblo de Israel renegando en el desierto. No, en el desierto vamos a gozarnos y adorarnos. Como Pablo y Silas estaban destrozados, pero siguen adorando. Y esa adoración que provocó un terremoto. O sea que en la adoración del Señor está todo. Le damos, Padre, damos gracias. Gracias, Dios. Por su amor y gracias por su misericordia. Por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos compartir su palabra, Dios mío, con estos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo y nos verán, los que nos vieron, Señor, para que usted bendiga su vida, cada uno de ellos, Señor. Dios mío, que usted bendiga sus hogares, su familia, sus esposos, sus hijos, familiares. Padre, que sus vidas sean guardadas, que así como usted guardó a Daniel, Padre, usted guarda a tus hermanos. Usted guarda cada vida, Dios mío, que ven este video, Padre, en su casa, que su gracia, que su favor esté con ellos, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, que están enfermos, Dios mío, te los salva para su gloria, Señor. Con aquellos que tienen sentencia de muerte, con enfermedades sean anuladas, canceladas, anulamos cualquier sentencia de muerte, de cáncer, o un plan que ataque el corazón a esta persona, lo cancelamos ahora, Padre, en su nombre, para su gloria, Padre. Neutralizamos todo plan maligno en contra de esta familia, Padre, en el nombre de Jesús, para que aquellos que están enfermos reciban, Dios mío, la gracia y el favor suyo, Dios mío. Fortalezca a mis hermanos, sean fortalecidos, Padre Santo, y que esa fe siga creciendo, Padre, por la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a los hermanos y hermanas, Dios mío, que sean guardados, protegidos en todo tiempo, Señor, que su gracia, que su favor ande con ellos, Dios mío, y que esa protección del Dios viviente
esté con ellos, sus hogares, su familia, en el nombre de Jesús, y que ningún plan maligno, Padre, que se esté planeando en secreto, Dios, en contra de mis hermanos, mis hermanas, prospere, lo anulamos, lo cancelamos en el nombre de Jesucristo, Padre, por la fe lo declaramos nulo. Gracias, Ningún plan Dios. maligno en contra nuestra prospera, porque mayor es el que está con nosotros que quien está en el mundo. Jesús. Padre, presentamos los que están en las cárceles, Gracias, hospitales, los que están Señor, los que sufriendo, están Dios mío, enfermos, nuestros países, en Dios mío, que cuidado están en manos del intensivo, diablo, que esta Padre. gente, Señor, que Oh, usted guarda este nuestro país, gobierno, Señor, Dios comunistas que están mío, oprimiendo al Padre, pueblo, Señor, que haga socialista, justicia, Padre, a la humanidad, aquellos que están quitando la identidad de las Señor naciones, Padre, para muchas gracias, Señor usurpar Jesucristo. y poner otras naciones, Espíritu Señor. Santo, guarda nuestro país, Padre, nuestra guarda nación, Padre, República los hombres que están en Dominicana, eminencia, que Dios están en mío, favor suyo, en Padre el Santo, que están nombre de guardados, Dios, en el nombre de Jesús. Jesucristo. Oramos, Padre, Muchas por nuestra gracias, Señor República Jesucristo. Dominicana Aquellos países, Dios y mío, por que han sido esta oprimidos, representamos a nación, Cuba, Dios mío, Señor. Venezuela, Padre. Liberte a Venezuela, Nicaragua, todos esos Padre, países, estamos Señor, que están bajo orando socialismo, para Padre, que liberte a en opresión Venezuela, total, a que usted, Padre, Nicaragua, traiga a libertad Brasil, a estas almas que Colombia, están, Dios mío, atadas Haití, por el enemigo, Señor. Señor. Padre, Que liberta liberte a estos Haití, países, para Señor que Jesucristo, Haití, que haya Señor, libertad, que las vidas, Dios mío, tome puedan él tener su un nación respiro antes de y que Dios deje mío, de que este mundo respirar a dale República pase Dominicana, a la Dios mano del enemigo, mío, en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Y Señor que usted saque Jesucristo. toda esa ONG de allá de Estos República criminales, Señor Dominicana Jesucristo, que se esconden que se ha detrás levantado en contra de del una Señor, ONG Señor, y instrumento es del maligno, levantándose Señor como Jesucristo. instrumento Para del que su Espíritu diablo, Santo siga Dios obrando en mío, cada para país, en cada dañar nación, a aquellos la que están en República eminencia, Señor, que te cambie Dominicana. su mente y su corazón. Padre, Que ponga el liberte a corazón República de carne, Dios Dominicana, mío, Dios, Padre, en el nombre de en Jesús. tu nombre, Nuestro país, República Dominicana, Señor. guarda la nación también, Padre, y Guarde guarda estos a países, Dios Israel, mío. Levanta guarde hombres temerosos a esta suyos, Dios mío, a nación dirigir de la los gobiernos República de este mundo, de Padre, en el Estados nombre de Unidos, Jesús. Señor, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús, guarde todas las Gracias, naciones. Jesús. Gracias, en tu Señor. nombre, Padre, Gloria al hemos pedido Señor y hemos Jesús. orado. Gracias, Señor. Gracias, En Jesús. el nombre de Jesús. Gracias, Amén. amados. Dios le dé grandes bendiciones y que esa paz y esa abundancia sean grandes en su vida. Que Dios le bendiga rica y abundantemente y que usted pueda entender que hay un Dios que le ama y que nosotros le amamos también en el nombre de Cristo. Así que damos gracias al Padre que nos permite compartir esta palabra, que yo sé que es de gran bendición, ¿verdad? Porque siempre vienen los ataques de diferentes formas y siempre el enemigo va a buscar a la gente más cercana suya para levantarle un judo a usted o para hacerle un daño, para dañar su corazón, porque él sabe que para el cielo van los de mano limpia y de puro corazón. Un Judas, Como él sabe eso, trata de ensuciar su corazón, de que alguien le haga daño a usted cercano. No le ponga asunto a nadie, a nada. Confía en Dios y el que le hace daño a usted, papá, bendícelo, sálvalo. Ten misericordia, pero usted no ponga su corazón en lo que le hagan, no. Ponga su corazón, su mente y su vida en aquel que la dio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tenga una feliz y bendecida noche y esperamos que usted pueda despertar mañana con alegría, fortalecido para seguir avanzando en los quehaceres naturales, pero también no olvide la comunión la parte con su Dios espiritual, que es lo más fundamental y principal de todo. Así que paz y gracia al Señor se lleven y que usted sea muy bendecido y bendecido con puertas abiertas y siga batallando, que al final la victoria de nosotros, porque Él es quien pelea por usted y por nosotros. Así que, amado, Así que paz y pásenla bien, gracias les sean en y Cristo esperamos que multiplicada y le esperamos el próximo martes, si usted y hay que Dios terminar, así sí, lo porque permiten. hay que terminar eso, amado, porque mire, falta una parte importante también. Así que mediante Dios nos dé la salud y la fortaleza, Ahí esperamos el martes, estaremos. o si viene al arrebatamiento, que nos vayamos todos y nos encontramos en el camino. A ver, No queremos en que los te aires. digan fulano que se quedó fulano. No, que él no puede volver atrás a buscarlo. No. Tenemos que irnos en el primer toque de trompeta. Aleluya. Como cohete. Amado, le amamos, le bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Aleluya. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Gracias, Dios. Con la ayuda del Señor estaremos Aleluya. Sobre todo, poder y rey. Sobre toda la humanidad y ley. Sobre todo lo creado por tus manos. Pues todo lo creaste, mi Señor. Aleluya. Sobre todo, reino y nación. Maravilla.
a la tumba por mí.